abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos hoy en Juan capítulo 14 y vamos hoy a mirar y estudiar y voy a predicar sobre el versículo 15 al 20. Juan 14, 15 al 20. Amén. Vamos a ponerlos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y voy a leer otra vez. Evangelio de Juan 14, 15 al 20. Amén. La palabra de Dios dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo vi, ni lo vio, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendrá a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Amén, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor, a poder exponer tu palabra, escudriñar tu palabra y crecer en tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo nos revele tu verdad en esta tarde, Señor, y podemos seguir creciendo en ti. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Podemos tomar asientos. El mensaje de hoy lo voy a dividir en dos partes. El título del mensaje es El Consolador viene. Vamos a seguir con la parte 1 hoy. Después de la semana que viene, cuando regresamos, vamos a tomar la parte 2. Es del 15 realmente hasta el 26. Hoy vamos a mirar del 15 al 20. Amén. El Consolador viene, parte 1. En estudiando el capítulo 14, uno se puede preguntar, recuerda que Jesucristo ya le ha anunciado a sus discípulos que se iba y no lo verán más. Y tú ves que ellos tenían mucha ansiedad porque no sabían dónde él iba y ellos no podían ir con él. Tú ves que él está explicando en este capítulo que él regresará otra vez y se lo llevará a ellos. Y también le está explicando que en este texto de hoy, que él no los va a dejar solo. Aunque él se va, ellos no estarán solos. Y es lo que otra vez en nuestras mentes finitas no podemos entender, y ellos tampoco. Ellos, después de 3 años caminando con él, paso a paso, ellos experimentó todo con Jesús. Ellos vieron sus milagros, ellos lo vieron sufrir, ellos lo conocían como un hombre y tenían una relación íntima con él. Ponte a pensar, yo tengo una relación, o tú tienes una relación íntima con alguien y esa persona dice, me voy y no puedes venir. Tú puedes entender la ansiedad en la carne de ellos, en la parte humana de ellos, que ellos no podían realmente entender y vamos a ver hoy, no podían entender porque todavía el Espíritu Santo no fue revelado al mundo. Aunque tenían el Espíritu alrededor de ellos, no tenían el Espíritu de Dios morando en ellos. Y eso es algo que tenía que él morir primero y ascender para que viniera el Espíritu Santo. Era parte del plan que Dios tenía para ellos, pero ellos no podían entender eso hasta un punto después. Pero él asegura aquí en este texto que su relación no ha terminado. Él asegura que su relación seguirá creciendo y desarrollando. Además estará marcada por una característica muy importante, que es el amor. Jesús crece
va a crecer en su amor con ellos, como Jesús crece en nuestro amor para con Él. Y ellos demostrarán ese amor a través de la manera que ellos viven, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y así es que uno demuestra su amor a Dios. Nosotros andamos en este mundo y hay muchas personas que dicen que creen en Dios. Yo soy cristiano, pero Dios dice, tú eres hijo mío si tú demuestras y es obediente a mi palabra. Y solamente esa es la característica, esa palabra. Pero eso es algo que se encuentra solamente en el creyente de Dios. Y si uno no es creyente de Dios, no puede obedecer la palabra de Dios. Es imposible. Y veremos eso hoy. Dios se presenta a nosotros hoy en día a través del Espíritu Santo. Y es lo que Jesucristo está revelando a sus discípulos en este texto. Recuerda que él todavía no ha morido. Este fue el día antes de su muerte. Él todavía no ha morido, pero él iba a morir y le está prometiendo a ellos que él va a volver a ellos y estará en ellos a través del don del Espíritu Santo que morará en ellos. Y eso es lo que le están tratando de revelar a ellos en este texto. Amén. So, vamos a mirar, hermanos, quién es este consolador que viene. El primer punto es el consejero, el consolador y otro ayudante. Ese es el Espíritu Santo. Son títulos que se le dan al nombre de Él y el ministerio de Él. Jesucristo, otra vez, la persona de Jesucristo vino aquí ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre y morir por nuestros pecados, para nosotros poder ser salvos. Pero el Espíritu Santo es el consejero, el consolador, el ayudante. Él es el que está al lado de nosotros y nos guía primeramente al Señor y también nos guía y nos ayuda a caminar en el Señor. Amén. Mira lo que dice versículos 15 al 16. Dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si amas a Jesucristo, tú guardarás mis mandamientos. ¿Y qué quiere decir guardar? No que tú coges el mensaje de Dios y lo pones en el bolsillo. Guardar es obedecer, seguir sus mandamientos, sus palabras. Amén. Entonces yo rogará al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hermanos, vemos aquí que la obediencia no es opcional. La obediencia no es opcional para la persona que se llama creyente. Jesús afirmó un hecho simple que debe entenderse claramente. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Él está diciendo que el hombre que verdaderamente lo ama, lo obedecerá y obedecerá toda su palabra. Primero hay que entender, hermanos, claramente lo que significa amar. Amar a Jesús no es algo emocional. Hay muchas personas hoy en día que otra vez, que creen porque el que grita más alto, que salta más, es más espiritual. Y es uno que ama al Señor más. Y una persona viene, wow, ese así ama al Señor. Pero el amar no es algo emocional, hermanos. El amor involucra las emociones, pero no se basa en las emociones. No se basa en sentimiento. No es sentirse bien hoy y amar a Jesús y después sentirse mal mañana y no amarlo o seguirlo o ser obediente a Él. Amar a Jesús no es una experiencia fluctuante, hermanos. No es una emoción que suba o baja dependiendo de cómo yo me siento. Imagínate si yo amo a mi esposa solamente cuando me siento bien, pero no la amo cuando me siento mal.
no tuviéramos casado, hermanos. Uno ama en los tiempos buenos y los tiempos malos, pero nuestro amor al Señor no puede estar basado o plantado o fijado en nuestras emociones. Segundo, amar a Jesús no es un compromiso racional o mental. Tú ves que algunas personas son bien emocionales, pero hay otras personas que no tienen ninguna emociones, ni una emociones, y son bien secos, pero son bien racionales y son bien mentales. Ellos tienen un conocimiento grande, son personas que estudian mucho la palabra. Ahora, el amor, claro que el amor envuelve la mente, ¿no? Pero no solo decidir que Jesús es el Hijo de Dios y adoptar sus enseñanzas y moralidad como norma de nuestras vidas. Los fariseos hacían eso, ¿no? Ellos seguían todas las leyes. Ellos eran obedientes, otra vez, moral, y eran bien racionales, otra vez, y establecían todo lo que creían en lo que ellos estudiaban. Eran ellos bien racional y mental cuando venía a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero el asunto de la palabra de Dios no es un asunto de la mente solamente. Es un asunto de ser disciplinado en la vida de uno. Igualar las leyes y reglas, pero no es uno, otra vez, fajarse y ser disciplinado solamente en las leyes de Dios. Es más que eso, hermanos. Es más. El amar a Jesucristo es un asunto de corazón y de espíritu. No está basado solamente en nuestras emociones y no está basado solamente en lo que razonamos nosotros mentalmente. Está basado en el corazón de uno y en el espíritu de uno. Es un asunto de la parte más vital del hombre, parte de su ser más íntimo, de todo lo que el hombre es, hermanos. El corazón es la fundación del efecto de la voluntad del hombre. El corazón fija y concentra nuestros efectos y voluntad y devoción hacia el objeto de una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Amar a Jesús significa que un hombre enfoca su corazón en los efectos y la voluntad del Señor. Significa dando su afecto y voluntad en todo que pertenece o que le pertenece a Jesús. Todo lo que sea las cosas del Señor. Jesús describe la prueba del amor en esta frase aquí en el texto. Dice, ¿cuál guardarán qué? Mis mandamientos. Los que son hijos de Él guardarán sus mandamientos. Esto describe una vida comprometida a seguirle sin importar donde Él te lleve a ti. Describe una persona que ha dejado al lado su preocupación, excepto a la obediencia a la palabra de Dios. Yo vivo para Él, yo hago lo que Él me pide hacer y no hago nada por mi propio interés. Es difícil, ¿no? Es muy difícil, porque nosotros, te digo la verdad, es difícil si uno tiene el Espíritu Santo guiándolos y caminando con Él, hacer lo que Dios desea. Porque a veces Dios no te va a poner en un lugar deseable, hermanos. A veces nos ponen en lugares que no son deseables. Y en esos tiempos que tenemos que depender de Él y crecer en Él para guiarnos otra vez. Si estamos en la voluntad de Dios, podemos estar en un horno sabiendo que Él está ahí con nosotros. Es difícil para el hombre comprender eso, hermanos. Pero miren lo que dice 1 Juan 2, 3 al 6. Dice 1 Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. La escritura aquí está diciendo, así es como nosotros podemos saber si conocemos al Señor Jesucristo. Si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Otra vez, si somos obedientes a su palabra. El que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un ¿qué?
mentiroso y la verdad no está en él. No importa lo que tú digas, es como tú vives. Es lo que está diciendo el texto. No importa con lo que tú digas, es como tú vives. Amén. Pero el que guarda la palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Tú ves, cuando yo soy obediente a la palabra de Dios, estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Otra vez, el amor de Dios se está perfeccionando en mi ser, hermanos. Pero solamente el creyente puede tener esa experiencia. Amén. Y en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe de ¿qué? Andar como Él anduvo. El mundo debe de verte a ti y ver a Jesucristo andando. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dirán las personas que están en tu comunidad, en tu trabajo, en tu hogar? ¿Dirán que tú caminas como el Señor? ¿O está viviendo una vida otra vez perdida, pecaminosa todavía? ¿Qué es lo que te guía a ti? ¿Qué es la voluntad tuya? ¿La voluntad tuya está conectada con la voluntad de Dios o no? ¿Qué es lo que dirán los que están cerca de ti? Amén. El amor hacia el Señor es más que un sentimiento genuino expresado mediante una bonita canción, alabanzas y oración. Se demuestra a través del comportamiento caracterizado por una obediencia radical a su voluntad. ¿Te recuerdas cómo tú caminabas cuando antes conocías al Señor? Yo me recuerdo, hermano, yo soy una persona totalmente diferente. Si tú me conocías antes de los 25 años, yo era una persona totalmente diferente. Yo vivía por mis placeres. Yo vivía para las cosas carnales. Yo vivía para el mundo, hermanos. Y el día que yo conocí al Señor, esas cosas ya otra vez no tenía interés en mi vida. Aunque la carne a veces todavía pide, ya no tiene el control sobre el pecado como antes tenías. Porque el pecado el Señor en su victoria en la cruz, otra vez me ha librado a mí de vivir el pecado. Porque como hijo de Dios, yo voy a ser obediente a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es mi deseo ahora, cuando antes no era mi deseo. Amén. El versículo 16 dice: entonces yo rogará al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuándo? Siempre, eternamente, hermanos. A lo largo de estos versículos vemos que el Señor les asegura que el Padre enviará el Espíritu para que habite en ellos y eventualmente en cada uno de nosotros. Recuerda que el Espíritu Santo todavía en este momento no ha entrado al mundo. Eso viene después de su resurrección y antes de su ascensión. Y yo le he mencionado ya que eso lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 2. Pero dice aquí que el Señor les asegura que el Padre enviará el Espíritu para que habite en ellos. El Padre les dará otro, dice aquí, ayudante. La palabra consolador aquí se puede, es la palabra paraclete en griego. Paraclete. Y la palabra traducida quiere decir ayudante, consolador, abogado. Algunos lo traducen literalmente como alguien que viene al lado. El Espíritu Santo es el ayudante, Él es el consolador, Él es el abogado. Él viene al lado de nosotros. Él es quien nos guía. Es como una persona ciega que no sabe dónde andar.
si una persona no está al lado de ellos para guiarlos en cómo andar. Y es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. El Espíritu Santo vendrá y llenará el papel que Jesús ha estado cumpliendo en las vidas de ellos hasta este tiempo. El Espíritu Santo los consolará, fortalecerá, los enseñará, tal como Jesús estaba haciendo hasta este tiempo. ¿Has deseado alguna vez, ustedes hermanos, poder sentarte y poder hablar abiertamente a alguien que te va a escuchar, que te va a ayudar, que te va a guiar? Eso lo tenemos hoy en día con el Espíritu Santo. No tenemos que vivir en ansiedad. Vivimos nosotros en ansiedad porque no vivimos a través de la fe que debemos de tener en que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y nos dejamos llevar por los problemas de nuestras vidas, cuando la Biblia enseña claramente que no debemos de tener la ansiedad por nada, en todo en el Señor. Y cuando podemos vivir de tal manera que el Señor es lo central en mi vida, que yo puedo confiar en Él, ya tú no tienes ansiedad, ya no tú no estás rompiéndote y cayéndote cada vez que algo te pasa. Yo dependo de Él y yo no tengo ninguna razón para procurarme a mí por los problemas de este mundo o de mi vida. Tenemos esta capacidad, hermanos, y tenemos otra vez lo que nos llamamos hijos de Dios. Tenemos Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo espiritualmente morando en nosotros. Otra vez, no sé si están ustedes entendiendo lo que estoy diciendo. Jesucristo, cuando uno dice, ojalá Jesucristo estuviera aquí y para yo seguirlo a Él y hacer lo que Él me diga y estuviera aquí para ayudarnos. Pero Él está, hermano, Él está en nosotros. Él literalmente está en cada uno de ustedes. El que es lo que se llaman hijos de Dios, tiene a Dios y todo el poder de Dios morando en ellos. Tú puedes vivir una vida totalmente abundante y victoriosa en Cristo, el que mora en ti. ¿Y por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las enseñanzas de este mundo, otra vez, que nos roba de la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo promete. Y nosotros a veces, otra vez, nos dejamos desviar. Nos dejamos llevar por las emociones o por otra vez, como dije ahorita, por las cosas de filosofías de este mundo. Tratando de resolver los problemas en nuestros hogares con las filosofías que vemos por televisión o por otros maestros o por psicólogos o por doctores. Y la mayoría de los cristianos hoy en día no dependen del Señor. Tenemos que entender que podemos depender de Él. Si somos hijos de Dios, Él mora en nosotros. Y el deseo mío es ser obediente a la palabra de Él. Amén. El punto 2 dice que el Espíritu, Él es el Espíritu ¿de qué? De la verdad. El 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Los que no son creyentes no pueden recibir el Espíritu de verdad. No importa quiénes creen que ellos son, ellos no pueden recibirlo y lo viven. Y se puede ver por el estilo de vida que ellos viven. Porque no es la palabra, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, si lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Ustedes tienen la evidencia en sus seres que el Espíritu Santo mora en usted.
Es una pregunta que uno se debe hacer. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no lo tiene, no lo puede recibir y no puede andar como Él desea que andemos. Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, la misma verdad que es Cristo. Él es la personificación, el comunicador, el liberador de la verdad. Dice el texto aquí, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Nota las palabras que di aquí. No puede, hermanos. ¿Quiere decir que no puede? Que no puede. Es imposible que el mundo reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mundo de los incrédulos, no dice aquí el texto, no ve ni conoce al Espíritu Santo. Es imposible, porque ellos no pueden ver ni lo pueden conocer. El mundo vive solo para que pueda ver y conocer solo las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas que se pueden tocar, sentir, consumir, pensar y usar. El punto es esto: los incrédulos rechazan a Jesús, no lo aman y no les importa nada acerca de Él. Y así era nosotros antes de conocer al Señor, hermanos. A mí no me importaba nada de las cosas del Señor antes de conocerlo. Por eso yo le dije, yo cuando tenía 15 años pensaba que era creyente, hice una decisión, pero mi vida nunca cambió. Y seguí viviendo mi vida pecaminosa. Cuando llegó los 25 años, fui a la iglesia y recibí verdaderamente a Jesucristo, mi vida totalmente cambió. Tú ves que la evidencia no fue lo que yo dije. La evidencia que yo era hijo de Dios fue en cómo yo viví mi vida. Vi un cambio verdadero. Y eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados. Yo estaba caminando para acá y ahora estoy caminando para acá, hermanos. Es que yo lo sigo a Él. Antes yo seguía mi propio camino y ahora yo sigo el camino de Él. Esa es la evidencia que yo antes no era hijo de Dios. Aunque yo creía que era hijo de Dios, no lo era, hermanos. Y hay muchas personas que hoy en día se engañan en creer que son algo que no son. Y Él está diciendo aquí ustedes, si ustedes no anduven como Él anduvo, si no son obedientes a su palabra, no es hijo de Dios. No lo eres. No lo digo yo, dice la palabra, hermanos. No importa lo que tú creas o quién tú creas que tú eres, tú no lo eres. El resultado del hombre natural es que no ven al mundo espiritual ni lo conocen. También desconocen el mundo espiritual. También no conocen ni aman a Jesús. Y también, por lo tanto, no ven ni conocen el espíritu de este mundo. Pero dice el texto aquí, pero ustedes si lo conocen, sigue diciendo, pero si ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, el creyente sí ve y conoce al Espíritu Santo. El creyente conoce al Espíritu Santo por experiencia, por su presencia en su vida. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él mora en el creyente, dando seguridad, cuidado, atento, guiándonos, enseñándonos la palabra, hermanos. El Espíritu Santo está en el creyente, conformando al creyente en la imagen de Cristo. Tú ves, desde el tiempo que tú viniste a conocer al Señor, tú has visto cambio en ti. ¿Tú pareces más a Cristo que antes? Si la respuesta es no, tienes que preguntarte si soy verdadero hijo de Dios. Amén. Mira lo que dice Romanos 8, del 9 a 11. Dice la palabra de Dios. Romanos 8, del 9 al 11. Dice,
Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, hablando del creyente. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Déjame repetir eso. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Amén, hermanos. Y entonces sigue diciendo, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales que por medio del Espíritu que habita en ustedes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer ese texto último tal vez. En el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Solo el Hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y tú ves versículo por encima de versículo y otra vez, y yo otra vez no puse todo lo que podía poner aquí diciendo la misma cosa. ¿Cómo es que yo sé que soy hijo de Dios? Yo demuestro amor a mi Señor a través de mi obediencia a su palabra. Yo camino como Él desea que yo camine, porque Él es el deseo de mi corazón, ser la voluntad de Él. Amén. Amén. Último punto, esta presencia personal de Cristo. Con el Espíritu Santo podemos tener la presencia personal de Cristo. Juan 14, 18 al 20 dice, no los dejará huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también viven. Y ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y tuve que repetir esto otra vez, ya por la quinta vez en este capítulo. Pero vemos en este texto que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Quiso decir que Él volverá después de haberse ido, después de su muerte, después que Él muriera, y Él iba a volver a los creyentes en su presencia personal. Él no dejará huérfanos. Yo me voy, pero Él dijo en el capítulo pasado, pero yo volveré otra vez, hablando de su muerte, pero también de su resurrección. La presencia de Jesús con sus seguidores, especialmente en contexto de los discípulos que le está hablando aquí, comenzó con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Jesús estaba diciendo que Él vendría al creyente en la persona del Espíritu Santo. Cuando Él resucitó y Él regresó y ascendió, recuerda el capítulo 1 de Hechos, Él ascendió al cielo. En capítulo 2 vino el Espíritu Santo y entró en el mundo. Y otra vez, y cada uno de ellos, antes que tenía el Espíritu Santo con ellos, ahora el Espíritu Santo está en ellos. Tú ves que hasta este punto nadie tiene el Espíritu Santo en ellos. Dios moraba con las personas en el Viejo Testamento y hasta este punto, pero no moraba en las personas. Amén. Eso es lo que dice aquí en el texto, cuando miramos el texto. En el 19, no los dejará huérfanos, vendrá a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes.
Él estará en nosotros. Nosotros que somos hijos de Dios, estamos en Cristo. Amén. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Después dice, pero ustedes me verán. Jesús murió, pero no permaneció muerto. Él se levantó y venció la muerte. Él se levantó y vivirá Él para siempre. Ahora, recuerda, si Jesucristo no resucitará otra vez, no tuviera nadie para seguir, Él fuera un mentiroso, pero Él sí resucitó. Ahora piense, si Jesús vive para siempre y mora dentro del creyente, entonces el creyente también vive eternamente. Amén. Si Cristo, siendo la presencia eterna, vive dentro del creyente, por lo tanto el creyente se vuelve eterno y nunca morirá. Es la esperanza de nosotros. El creyente se hace eterno por la presencia eterna de Cristo dentro de nosotros. La salvación, hermanos, una vez que la recibimos, es eterna, no es algo que se pierde, hermanos. Hay muchos que enseñan que se pierde. Estaba viendo una literatura, uno que dice, ay, dije algo malo, perdí la salvación, voy a arrepentirme por la quinta vez. No, hermanos, una vez que, como dice la palabra de Dios aquí, una vez que mora en ti, es algo eterno. Porque el Hijo de Dios siempre será Hijo de Dios. Es algo que Él implanta, dice la palabra de Dios, que Él implanta el Espíritu Santo en nosotros. Abre sus Biblias a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Y quiero que vean algo. No está en el texto, pero dice algo ahí que es muy importante para nosotros entender. Primera de Juan capítulo 2, 19. Lo que tiene la Biblia de la América es la página 1258. Y dice el versículo 19, hablando de las personas otra vez que se llaman creyentes, que ya no están yendo y no están viviendo la vida cristiana. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron al fin de que se manifestará que no todos son de nosotros. Su vez que vemos personas que vienen a la iglesia, parecen cristianos, son líderes y después se van y sueltan y ya no viven la vida cristiana. Y ellos nunca eran de nosotros. Son las personas que viven la vida sin el Espíritu Santo morar en ellos. Ellos saben cómo hablar, saben cómo recitar, saben cómo andar, porque ellos aprenden y otra vez mentalmente aprenden cómo vivir otra vez a través de la ley, a través de las enseñanzas, pero realmente no son hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice el versículo 20, dice, pero ustedes, hablando de los creyentes, ustedes tienen la unción del Santo. Hablando del Espíritu Santo, tenemos la unción del Espíritu y todos ustedes lo saben. Entonces, que el Hijo de Dios, lo que son hijos, tienen la unción, tienen el Espíritu Santo. Los que no lo conocen no son de nosotros, pero los que conocen realmente lo conocen porque tenemos la unción del Espíritu Santo que nos salva y nos deja ver a Cristo. Antes no podíamos ver a Cristo, ahora podemos verlo porque ya no estamos ciegos a la verdad del Señor Jesucristo. Amén. Mira que el texto de hoy, 19, dice en la última parte, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Como Él vive, nosotros también vivirán. No vamos a morir y resucitar y morir. No, porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Y el versículo 20 dice, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. La presencia de Cristo es una unión viva, hermanos. Es una unión viva, una morada mutua entre Dios, Cristo y el creyente. En ese día se refiere, cuando le dice la palabra, en ese día se refiere a la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Otra vez,
eso todavía no ocurrió en este texto, pero le está dando la promesa de lo que iba a ocurrir. Y Jesús le hizo esa promesa profunda después de su resurrección y venida del Espíritu Santo. Los discípulos no solo conocieron que Él está en el Padre, pero también que Él también estará en nosotros. Los creyentes están unidos con Cristo, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios porque estamos en Cristo. Somos uno con Él. Por eso no hay ninguna confusión de quién yo soy. Y yo no puedo perder lo que Él me ha dado. Es un don. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Eso se llama gracia, hermanos. Gracia es algo que no merecemos nosotros, que Dios nos dio a nosotros. Y si Él me dio por la gracia, la salvación, Él me da el poder de poder vivir a través de la gracia de Él. Por la gracia que Él me dio en la salvación, la tendrá por toda mi vida, por poder crecer en Él. El método del cristiano es ¿qué? Imitar y vivir como Jesucristo vivió. Un texto más, otra vez, no están aquí, pero abra sus Biblias a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Este es un texto conocido por todos ustedes. Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado. Y vemos aquí la unión del creyente y Cristo. El que es hijo de Dios, los que son creyentes, pueden decir que estamos unidos en Cristo. Con Cristo he sido crucificado. Cuando Él fue crucificado, yo también fui crucificado, hermanos. Pues estamos identificados en Él. Cuando Jesucristo, cuando en el fin del día, cuando el mundo será juzgado, el Señor mirará a Cristo, ¿no? ¿Y qué? Y verá mis pecados cubridos, salvados. Y cuando Dios me mira a mí, yo seré salvo. ¿Por qué? Porque Él va a ver a Cristo en la cruz cubriendo mis pecados, hermanos. Y esa es la verdad de la palabra de Dios. Estamos identificados con Él por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo que vive. Yo soy una persona totalmente diferente que la persona que yo era. Yo era una persona espiritualmente muerta y yo soy una persona espiritualmente viva, eternamente. Soy como Él, estoy identificado con Él. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive ¿qué? En mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó y así mismo por mí. Gloria a Dios, hermanos. Si podemos decir esas palabras. Pero lo que no podemos decir esas palabras, hermanos, le pido que le ore al Señor, que hoy sea el día, que hoy sea el día de la salvación, que hoy sea el día que tú puedas saber a Cristo, que hoy sea el día otra vez que el Espíritu Santo mora en ustedes. No deje pasar el tiempo porque no sabemos cuánto tiempo tenemos, hermanos. El tiempo, dice la palabra, es hoy. El tiempo es hoy, hermanos, porque no tenemos la promesa de mañana. Y algo que es garantía, hermanos, el que no recibe a Cristo en este mundo, otra vez nunca lo conocerá. Amén. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tus palabras, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Yo pido, Señor, que tú puedas realmente mirar y ayudarnos a verte a ti, Señor. Yo oro que tú abres los corazones, Señor, de cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, aquí en la iglesia, en el video, Señor, que si ellos no te conocen a ti, Señor, que tú te revelas a ellos, Señor, que tú los limpies de sus vidas pecaminosas, Señor, y que ellos puedan recibirte a ti como Señor y Salvador de tu vida, Señor, que ellos puedan aprender a caminar en tu voluntad, Señor,
que ellos puedan conocerte de tal manera de crecer en su amor para ti y deseo de seguirte a ti y deseo de hacer tu voluntad, Señor. Que ese es el deseo de cada uno también que aquí, que se llama creyente, Señor. Que podemos vivir esa vida victoriosa, Señor, en tu nombre. Que no dejemos, Señor, la falta de la leída de la palabra de Dios o caminar contigo, otra vez caminar diariamente contigo, que nos haga conflicto en nuestras vidas, Señor. Y nos deje niños cuando ya debemos ser adultos, haciendo las cosas otra vez, viviendo la vida que para este mundo es difícil, pero para ti es fácil, Señor. Poder depender de ti y no tener la ansiedad de todo lo que me está ocurriendo porque no sé cómo actuar, no sé cómo hablar, no sé cómo, y dejar que las presiones, las cosas de este mundo nos atrape, Señor, y nos deje ahí pinchados, Señor. Déjanos saber que tenemos a un Dios más poderoso que todas las aflicciones que este mundo nos puede dar. Ayúdanos a poder entender eso, Señor. Oramos por esto en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Dios lo bendiga.